Está arrestado por extorsión y violaciones Esto de es una derechos trampa. civiles. Yo no fui. No pueden hacer esto. Adelante. Suelte el dinero. Ponga las manos detrás de la espalda. No pueden hacerme esto, soy intocable. Ahora, un policía condecorado con 15 años en la fuerza creía que nada podía tocarlo. Vincent Callaway había perfeccionado un plan tan calculado y tan despiadado que arruinaba vidas dejando casi cero rastro. Se aprovechaba de inocentes, convertía paradas de tráfico rutinarias en extorsiones y se iba cada vez más rico, una y otra vez. Pero la arrogancia siempre se cobra lo suyo, y a Callaway le tocaba pagar hasta el último centavo. Lo que este oficial corrupto no sabía era que su próxima presa tenía familia con alcance federal. Antes de seguir, hacemos una pausa para agradecerte por estar aquí. Feliz Navidad y que tengas un próspero año nuevo. Tu apoyo nos mantiene en pie y cada vista realmente cuenta. Y antes de contarte cómo el mundo del oficial Callaway se derrumbó, queremos leerte. ¿Desde qué ciudad o país estás viendo esto? Déjalo en los comentarios. Y si eres nuevo por aquí, suscríbete y deja tu like. De verdad, vas a querer seguir esta historia hasta el final. Ahora sí, volvamos al inicio. Durante 15 años, Vincent Callaway patrulló las autopistas a las afueras de Richmond, Virginia, ganándose fama de ser un agente meticuloso, de los que no se les escapa nada. Sus superiores lo elogiaban, sus compañeros lo respetaban, la comunidad lo veía como un pilar del orden, pero debajo de ese uniforme impecable había un hombre que convirtió su autoridad en un arma. Callaway descubrió temprano en su carrera lo fácil que era explotar el sistema. Su zona de caza eran las paradas de tráfico. Elegía conductores que se veían vulnerables, gente que no iba a pelear, gente que tenía demasiado que perder, jóvenes con autos viejos, inmigrantes que apenas hablaban inglés, cualquiera que pareciera dispuesto a pagar por desaparecer un problema. El método era simple y brutalmente efectivo. Los detenía por una infracción mínima, exigía registrar el vehículo y cuando llegaba el momento, deslizaba una bolsita de cocaína o metanfetamina en la guantera o bajo el asiento. Luego venía la acusación. La sorpresa en sus rostros nunca le aburría. Insistían, negaban, se quedaban sin aire. Y él disfrutaba esa parte porque sabía que su palabra pesaba más. Placa contra ciudadano, poder contra desesperación. Los dejaba hundirse en el miedo y después les ofrecía la salida. Le pagaban en efectivo y las drogas desaparecían. Sin arresto, sin expediente, sin vida destruida. La mayoría pagaba, vacían la cartera, sacaban dinero del banco, lo que fuera. Los que se negaban terminaban esposados, enfrentando cargos que no podían evitar. Con los años, Callaway amplió la operación. Las drogas plantadas dejaron de ser solo un truco. Empezó a vender de verdad, moviendo producto a través de una red de distribuidores de bajo nivel que jamás supieron de dónde venía la fuente. Después vino el lavado de dinero, efectivo de extorsiones y ventas filtrado por empresas pantalla y cuentas offshore. Compró propiedades, autos de lujo, vacaciones que ningún salario policial podía explicar, y se lo justificaba con la misma idea gastada. Me lo merezco. Arriesgo la vida todos los días. El sistema me debe. Pero el mal, por más escondido que esté, deja un rastro. Y el rastro de Callaway estaba a punto de llevarlo directo a su caída. Era un martes por la tarde, a finales de septiembre, cuando Callaway vio a su próxima víctima, un Honda Accord plateado, nada llamativo, conduciendo con cuidado, dentro del límite de velocidad, por la Ruta 64. El conductor era un joven hispano de unos veintitantos, solo, con pinta de irse a casa después del trabajo. Los instintos de Callaway se activaron al instante. Ese tipo de parada ya le había pagado decenas de veces. Encendió las luces y obligó al Honda a orillarse. El conductor, Charles Rivers, bajó la ventanilla con las manos visibles sobre el volante. Le habían enseñado cómo sobrevivir encuentros así. Mantén la calma, sé educado,
No les des una razón. Callaway se acercó con su confianza de siempre, pidiendo licencia y registro. Charles se los entregó sin dudar. Todo estaba en regla. Todo era legal. Pero para Callaway eso nunca importó. Callaway dijo que olía marihuana. Era la mentira que siempre usaba. Charles protestó con calma. No fumaba, no consumía. Solo volvía del hospital donde trabajaba como técnico médico. A Callaway no le importó. Le ordenó bajar del vehículo y empezó a registrar. Mientras Charles se quedaba en la orilla mirando, Callaway se movió por el auto con eficiencia practicada. Tomó una bolsita plástica de su bolsillo y la deslizó bajo el asiento del pasajero en un solo movimiento. Años repitiéndolo lo habían vuelto perfecto. Cuando Callaway salió sosteniendo la bolsita de cocaína, a Charles se le fue el color del rostro. Entendió al instante. Había escuchado historias. Todo el mundo en la comunidad había escuchado historias de policías que jugaban este juego. Pero saberlo y vivirlo son dos cosas distintas. Callaway lo observó entrar en pánico, y entonces hizo su oferta. $5,000 y esto desaparece. Sin arresto, sin corte, sin mancha que le destruyera la carrera en el hospital. Charles no tenía 5,000. Intentó negociar, intentó razonar, pero Callaway no estaba interesado. Paga o enfrentas un delito grave. Esas eran las únicas opciones. Charles aceptó retirar lo que pudiera y encontrarse con Callaway esa noche. Juntó $3,000 de sus ahorros, pidió prestado otro 1,000 a amigos y se los entregó en el estacionamiento de un supermercado. Callaway guardó el efectivo y se fue, satisfecho por otro golpe, exitoso. Lo que Callaway no sabía era que Charles Rivers no era una víctima cualquiera. Su primo, George Rivers, era agente especial del Buró Federal de Investigaciones. En cuanto Charles llegó a casa, llamó a George y le contó todo. George Rivers llevaba 12 años en el FBI investigando corrupción, crimen organizado y violaciones de derechos civiles. Había visto policías sucios antes, pero escuchar lo que le hicieron a su primo encendió algo más profundo. Esto no era un expediente, era familia. Y si Callaway le hizo esto a Charles, se lo había hecho a muchísima gente sin nadie a quien llamar. George no se lanzó a lo loco. Sabía que tumbar a un policía requiere más que rabia. Requiere pruebas, documentación y un caso que aguante el ataque de cualquier abogado. Comenzó presentando una queja oficial por los canales adecuados, pero también sabía que asuntos internos muchas veces protege a los suyos. Así que trabajó en paralelo, investigando a Callaway con recursos que solo un agente federal puede usar. Los registros financieros contaron la primera parte, depósitos muy por encima de su salario, registros de propiedad, 3 casas de alquiler compradas en la última década, registros vehiculares, un bote, una motocicleta y un SUV de lujo. Para alguien ganando unos 60,000 al año, Callaway vivía como si ganara 5 veces eso. Los números no cuadraban, y George supo exactamente dónde cavar. Pidió reportes de paradas de tráfico de los últimos 10 años. Los patrones saltaron de inmediato. Callaway tenía una tasa inusualmente alta de arrestos por drogas en paradas rutinarias, muchísimo más que cualquier otro en su precinto. La mayoría de esos arrestados eran jóvenes de minorías. Muchos cargos terminaban retirados o reducidos. George cruzó esos nombres y empezó a llamar. Lo que encontró fue devastador. Un obrero que perdió el trabajo tras pasar 3 días en la cárcel por cargos plantados. Un universitario que pagó 2,000 para evitar arresto y abandonó el semestre porque ya no podía pagar. Una madre soltera que entregó su dinero de la renta y terminó desalojada. Un camionero que se negó a pagar y pasó 8 meses peleando el caso hasta que la evidencia, misteriosamente, desapareció y el juez desestimó. Víctima tras víctima, demasiado asustada o demasiado rota para denunciar. George reunió testimonio tras testimonio. Algunos aceptaron declarar oficialmente.
Otros seguían temiendo represalias, pero el cuadro era claro. Vincent Callaway no era un mal policía, era un depredador. Y llevaba años explotando el uniforme para ganar dinero, destruyendo vidas. George tenía pruebas, pero necesitaba algo más fuerte. Necesitaba atraparlo en el acto, en video, sin margen para dudas. El FBI no solo construye casos, construye trampas, y Callaway estaba a punto de caer. George llevó sus hallazgos a sus supervisores en la oficina del FBI en Richmond. Lo que empezó como una misión personal se convirtió en investigación federal. Asignaron un grupo de trabajo con experiencia en corrupción pública y violaciones de derechos civiles. Ya no era solo un policía sucio. Era una empresa criminal operando bajo la cobertura de la ley. El equipo trabajó con método. Subpoenas a registros financieros de 15 años. Rastrearon cada depósito sospechoso. Contadores forenses encontraron empresas pantallas registradas con el apellido de soltera de su esposa. Dinero entrando de fuentes desconocidas y saliendo en transacciones diseñadas para no levantar alarmas. Las cifras eran brutales. En 8 años, Callaway movió casi $400,000 por esas cuentas. Entrevistaron a excompañeros. La mayoría dijo no saber nada, pero algunos admitieron sospechas. Un retirado recordó a Callaway presumiendo ingresos extra en una partida de póker. Asumió que era seguridad privada. Otro recordó lo seguido que Callaway se ofrecía para patrullar la autopista, siempre eligiendo los mismos tramos donde podía operar solo. La conexión con la droga exigía más. El FBI coordinó con la DEA para rastrear la cocaína que aparecía una y otra vez en sus arrestos. Los laboratorios encontraron consistencia en pureza y empaque, como si viniera del mismo proveedor. La vigilancia sobre distribuidores conocidos llevó a un intermediario que, enfrentando cargos, aceptó cooperar. Confirmó lo sospechado. Un policía había sido su fuente por años, entregando producto y protección a cambio de una parte. Pero testigos y finanzas, aunque fuertes, no bastaban. Los abogados siempre intentan sembrar duda. Los testigos pueden ser atacados, los bancos explicados. El FBI necesitaba algo irrefutable, video, en tiempo real, sin que él pudiera alegar error o procedimiento. El plan se armó en una sesión estratégica a inicios de noviembre. Usarían todo lo aprendido. Callaway apuntaba a autos caros conducidos por gente que parecía tener dinero. Trabajaba un tramo específico por la tarde. Operaba solo. Esos patrones serían su perdición. El agente Jeff Crawford se ofreció para infiltrarse. Joven, experimentado, frío bajo presión. El equipo alquiló un Porsche 911 rojo cereza, el tipo de auto que atraería a Callaway de inmediato. Instalaron microcámaras en el tablero, reposacabezas y retrovisor. Audio oculto por todo el interior. Cada ángulo, cada palabra. La trampa estaba lista. Solo faltaba que Callaway mordiera, y por su historial sabían que no podría resistirse. La operación fue un miércoles por la tarde, a mediados de noviembre. El agente Crawford condujo el Porsche por la Ruta 64 a las 2:15 p.m., justo cuando el turno de Callaway lo ponía en ese tramo. Equipos de vigilancia estaban ubicados en distintos puntos, lejos para no ser vistos, lo bastante cerca para reaccionar. George Rivers estaba en una camioneta sin marcas, a 2 millas, mirando el video en vivo y escuchando por un auricular. Crawford manejó perfecto, dentro del límite, intermitentes, sin excusas. No podía darle a Callaway una razón legítima. Todo dependía de que Callaway cometiera el primer movimiento ilegal. El Porsche era el señuelo. Crawford vestía business casual, un reloj que parecía caro, pero no lo era, y llevaba exactamente $10,000 en efectivo. El buró quería documentar no solo la droga plantada, sino la extorsión. 15 minutos después, Crawford vio la patrulla en el espejo. Callaway estaba estacionado en la orilla con radar. En cuanto vio el Porsche,
Salió y empezó a seguirlo. El pulso de Crawford subió, pero sus manos se mantuvieron firmes. Esto era lo planeado. Esto era lo necesario. Calloway lo siguió 3 millas y encendió las luces. Crawford se orilló, bajó la ventana y dejó las manos visibles, igual que Charles. Calloway se acercó con la misma caminata confiada, con esa mirada de evaluación depredadora. Pidió licencia y registro. Crawford se los dio, calmado y respetuoso. Todo era legítimo. La identidad de cobertura era impecable. Calloway estudió la licencia más de lo necesario. Luego se inclinó para mirar el interior. Dijo que el vehículo coincidía con uno bajo investigación de drogas. Era mentira. Ambos lo sabían, pero solo uno sabía que estaba siendo grabado. Crawford dijo con educación que debía ser un error, que había alquilado el auto esa mañana por un viaje de negocios. La cara de Calloway no cambió. Le ordenó bajar. Crawford obedeció. Se quedó a un lado mientras Calloway registraba y, a través del cristal, las cámaras captaron todo. La mano de Calloway entrando a su chaqueta. La bolsita en la palma. El movimiento limpio colocando la bolsa bajo el asiento del pasajero. Calloway salió sosteniendo el polvo blanco con gesto de falsa decepción. Explicó que había encontrado cocaína y que Crawford enfrentaba cargos gravísimos, años de prisión, carrera destruida, a menos que pudieran arreglarlo. Crawford actuó perfecto. Sorpresa, negación, confusión. Luego, con miedo, preguntó qué arreglo quería. La trampa se cerraba. Calloway lo dijo con naturalidad. 10,000 en efectivo y desaparece. Sin arresto, sin papeleo, sin registro. Como alguien que lo había hecho decenas de veces. Crawford dudó lo justo. Preguntó si podía sacar el dinero de la cartera dentro del auto. Calloway asintió. Crawford abrió la consola y sacó un sobre grueso. Contó billetes lentamente, con un temblor calculado. 10,000, billetes de 100. Cada uno marcado y documentado por el FBI. Calloway tomó el sobre, lo revisó rápido y se lo guardó. Luego le devolvió la licencia y le dijo que fuera más cuidadoso con quién se juntaba, insinuando que alguien le había plantado la droga sin su conocimiento. Era la historia que les daba a sus víctimas para que pudieran tragárselo, mientras él se iba más rico. Crawford le dio las gracias, con alivio fingido. Calloway volvió a su patrulla seguro de que acababa de sacar el golpe del mes. Se sentó contando el dinero, cuando 3 vehículos se alinearon detrás con luces. Crawford caminó al Porsche, sacó su placa del FBI y la levantó para que Calloway la viera en el espejo. La cara de Calloway quedó grabada para siempre. Sorpresa, incredulidad y luego pánico. Agentes rodearon su vehículo antes de que pudiera moverse. George Rivers fue el primero en llegar a la ventana mostrando su credencial. Las manos de Calloway todavía apretaban el sobre cuando le ordenaron salir. El arresto fue limpio y correcto. Le leyeron sus derechos, aseguraron la escena, fotografiaron la droga plantada, documentaron los billetes marcados, cada evidencia catalogada. Calloway no dijo nada. Su rostro estaba pálido, su seguridad destrozada. La realidad le caía encima. En la oficina, ejecutaron órdenes de cateo en su casa, vehículos y bodegas. Incautaron computadoras, registros financieros, teléfonos desechables y más drogas. Suficiente para conectar no solo esa trampa, sino años de corrupción. El caso era de hierro. Múltiples víctimas dispuestas a testificar. Registros financieros de ingresos inexplicables. Video plantando droga y aceptando soborno. Testimonio experto sobre patrones. El abogado de Calloway intentó negociar. El FBI no quiso. Esto iba a juicio, y la evidencia era aplastante. Los fiscales federales lo acusaron de violaciones de derechos civiles, extorsión, tráfico de drogas, lavado de dinero, soborno, cada cargo con años de prisión. El juicio duró 3 semanas. Víctima tras víctima contó lo que Calloway les hizo.
El jurado deliberó menos de 4 horas, culpable en todo. La sala estaba llena de personas cuyas vidas Callaway había dañado. Cuando leyeron el veredicto, varios lloraron, no de tristeza, sino de alivio. La sentencia fue una mañana fría de febrero. Vincent Callaway, en traje simple, sin placa ni uniforme, se veía pequeño. El juez había leído todo: pruebas, declaraciones, informe de sentencia. Habló casi 20 minutos antes de dictar. Dijo que Callaway traicionó el juramento de servir y proteger, que convirtió la placa, símbolo de seguridad, en herramienta de opresión y robo, que apuntó a personas vulnerables que creían que el sistema los protegería, y él explotó ese miedo, que el daño iba más allá del dinero o las drogas, que destruyó confianza pública, que hizo el trabajo de policías honestos más difícil. Callaway fue condenado a 7 años en prisión federal, sin libertad condicional, sin salida anticipada. Cumpliría cada día. Además, el juez ordenó $700,000 en restitución y multas. Ese monto representaba el dinero robado, las ganancias del tráfico y sanciones por violaciones de derechos civiles. Le revocaron la pensión. Le confiscarían propiedades para pagar a víctimas. Todo lo construido con corrupción sería desmantelado. Cuando los alguaciles lo sacaron esposado, Charles Rivers estaba en la sala junto a su primo George. Pensó en aquel martes, el miedo, la impotencia. Pensó en los $4,000 que entregó, pero más que nada, pensó en los que no tenían a alguien como George, los que pagaron en silencio, los que fueron arrestados, los que nunca tuvieron justicia. El caso salió en titulares por toda Virginia y más allá. Encendió conversaciones sobre rendición de cuentas y sobre sistemas que permiten que la corrupción crezca. Varios supervisores enfrentaron revisión administrativa por no ver señales obvias en patrones de arrestos. Se implementaron cambios, cámaras corporales obligatorias en todas las paradas, revisión independiente de arrestos por drogas. Para las víctimas, el final trajo diferentes niveles de cierre. Algunos se sintieron reivindicados, otros siguieron cargando el trauma. La restitución ayudó, pero no devuelve trabajos perdidos, hogares, ni meses peleando cargos falsos. Lo que más importó fue saber que Callaway ya no podría dañar a nadie. George Rivers siguió investigando corrupción, pero este caso lo marcó. Le recordó por qué el trabajo importa, por qué exigir cuentas a los poderosos es esencial. Charles, con su restitución completa, usó parte para crear una organización comunitaria que ayuda a la gente a entender sus derechos en encuentros con la policía. Vincent Callaway pasaría los próximos 7 años tras rejas, sin nada. El uniforme, fuera. La autoridad, fuera. Solo quedaba un hombre enfrentando consecuencias. Y aquí va la pregunta final para ti. ¿Crees que 7 años fue suficiente para las vidas que dañó y la confianza que destruyó? ¿Qué habrías hecho tú si fueras una de sus víctimas? Déjalo en los comentarios. Y si esta historia te mostró algo sobre justicia y rendición de cuentas, deja tu like y suscríbete para no perderte la siguiente. Gracias por ver hasta el final.